Espero que estén bien. Ya viernes. Bueno, hoy para empezar les tengo un cuestionario. Les voy a poner aquí en el chat el enlace para que ustedes lo vayan contestando. Ahí les va. Listo, para los que van entrando, les estoy poniendo aquí en el chat el enlace para que primero y antes que nada contesten este formulario. Tienen unos 5 minutos, por favor. Chinga. Como que 5 minutos para esto. Ya me va a dar tiempo de leerlo. Ay, también imagen. Sí. Bueno, les voy a decir qué dice el formulario para que no haya dudas, sobre todo por la anotación. Ahorita mientras lo van abriendo y van entrando. Entonces, bueno, van 0 respuestas. Ajá. Miren, las primeras preguntas, las primeras, ahorita les digo cuántas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las primeras 6 preguntas es la misma función. Es una función f de los reales en los reales, tal que a cada número real le asocia su cuadrado, o sea, f de x igual a x al cuadrado. Y lo que les estoy preguntando es cuál es la imagen o la preimagen de algún conjunto. Ya habíamos hecho ejercicios de este tipo. Entonces quiero saber quién es f del intervalo que va de 0 a 1 cerrado por los dos lados, etcétera. ¿Sí? Por acá abajo pueden ver que dice f, este piquito a la menos 1. Bueno, esta es la imagen f a la menos 1, ¿no? La preimagen o la imagen inversa del conjunto que nada más tiene el elemento 4. Nada más es esa la notación. Son 2 preguntas que tienen esa notación. Ajá. Bueno, son 3 preguntas que tienen esto, ¿no? Sería f a la menos 1 del conjunto que contiene al 0. Y luego vienen 2 preguntas, la 7 y la 8, que lo único que cambia es esta última parte. Aquí donde dice menos 1, aquí dice menos 1 y acá va a decir W, W para cualquier número real. De todas maneras, ahí lo tienen, lo pueden leer y lo pueden empezar a contestar. Por lo pronto van 0 respuestas, aquí dice. Ajá. Bueno, de todas maneras, aquí estoy por si tienen duda. Juan Pablo, estamos contestando un enlace, un formulario. Te voy a poner aquí el enlace en el chat. Para que lo puedas ir contestando. Gracias, profesora. Sí.
Hola, maestra, buenos días. Disculpe, tenía un problema con mi audio y no escuché bien las indicaciones. ¿Podría repetirlas, por favor? Ah, sí, hola. Mira, para empezar, estamos resolviendo un cuestionario. Te voy a poner aquí el enlace porque a lo mejor no lo viste si entraste después. Ahí está el enlace. Y estamos resolviendo ese cuestionario que está ahorita en la pantalla, Emilio. Entonces solo es colocar la respuesta a lo que está escrito. Solamente es poner la respuesta, ¿sí? Y les decía que la pregunta 1, 2, 3, 4, 5 y 6 es la misma función. Es Ok, f de x igual a x al cuadrado y nada más quiero encontrar la imagen o la preimagen o la imagen inversa del conjunto que está ahí. muchas Y la gracias. 7 y la 8 también es la misma función, la misma relación de equivalencia y nada más quiero encontrar para -1 y para W su clase, ¿de acuerdo? De acuerdo, muchas gracias. No, sí, no te preocupes. Hola Ángel, ¿cómo estás? Ah, se está uniendo apenas. Bueno, voy a ver cuántas respuestas hay. Hola Ángel, ¿cómo estás? Te pongo aquí el enlace del formulario que estamos contestando, por favor. Y aquí estoy por si tienes duda. Dos respuestas. Entonces, para los que entraron después, tenemos una función de los reales en los reales. Es la función f de x igual a x al cuadrado. Y quiero saber cuál es la imagen del conjunto que va del 0 al 1 bajo esta función. Abajo quiero saber la imagen de -1 a 0 cerrado de los dos lados. Más abajo quiero ver la imagen inversa o la preimagen. Esta notación horrible que está aquí es f a la -1 del conjunto que tiene al 4. Abajo quiero ver la imagen inversa o preimagen del intervalo cerrado por los dos lados de 0 a 1. Y así. Para los que entraron después. Acá viene Edgar Martín. Hola Edgar, te pongo el enlace del formulario que estamos contestando. Ahí está. Tres respuestas. Vamos, vamos, vamos. Buenos días, maestra. Disculpe, acabo de entrar a la sesión. Solamente quisiera saber cuál es el contexto, qué está pasando. ¿Eres Edgar Martín? Sí, es que Hola, se me mira. estaba actualizando la computadora. Ah, sí, no te preocupes. Voy a volver a poner el enlace por si no lo pudiste ver. Mira, ese es el enlace del formulario que estamos ahorita contestando. Lo ves en la pantalla. Y es una función de los reales en los reales, tal que a cada número real le asocia su cuadrado, o sea, f de x igual a x al cuadrado. Y quiero saber cuál es la imagen del intervalo cerrado por los dos lados de 0 a 1, todos los números reales de 0 a 1 incluidos.
La siguiente es de menos 1 a 0. La siguiente, esta notación es f a la menos 1, o sea, la imagen o preimagen, el conjunto que tiene nada más al elemento 4, y así. Y luego abajo la pregunta 7 y 8 es una función de los reales, en las dos, es una función de los reales de 0 a infinito. Defino una relación de equivalencia. X y Y, dos números reales van a estar relacionados si sus imágenes son iguales. Y quiero encontrar la clase de menos 1 y abajo quiero encontrar la clase de W para cualquier número real. Esa sería la idea. A ver qué te da tiempo de hacer, porque ya casi nos vamos a salir, pero vamos, lo que puedas contestar. Ok, perfecto. Sale, Gracias. sí. 7 respuestas, venga. Bueno, ya van 10 respuestas. Vamos a ir avanzando para poder ir avanzando. Les voy a poner las respuestas y les voy a poner que ya no se aceptan más soluciones. Ay, qué chistosas se ven las respuestas. Bueno, entonces las respuestas son el intervalo cerrado de 0 a 1. Para la pregunta 1. Ajá, eso es correcto. Para la pregunta 2, igual, el intervalo cerrado de 0 a 1. Aquí donde dice 1,0, no sé si nada más quiere decir el número real 1 y el 0, pero es todo el intervalo, igual arriba. Es todo el intervalo, ¿sí? Bueno, más abajo tenemos diferentes respuestas. La preimagen del 4. Ajá. Ajá. La preimagen del 4. ¿Quién sería f de 4? F de 4 sería 4 al cuadrado, ¿no? Que no es 4. F de 2 es correcto, pero no está completo. F de 4 es incorrecto porque 4 al cuadrado me da 16. Ajá. Y yo quiero ver los números reales que están aquí en el primer conjunto, en el dominio, tales que al aplicar la función me van a dar al 4. Entonces las respuestas correctas son estas que están aquí, de menos 2 a 2, en cualquier orden, ¿no? Porque es un conjunto. Estas dos respuestas, bueno, sí, aquí sería el 2, bueno, en un conjunto, y están incompletas. Luego la pregunta 4 es f a la menos 1 del intervalo de 0 a 1. Ajá. Entonces eso me va a dar todo un intervalo. Desde menos 1 a 1 es la respuesta correcta. Desde menos 1 a 1, porque menos 1 al cuadrado me da 1, que es este que está aquí. Ajá. Tienen que caer aquí las imágenes, tienen que caer aquí. Entonces, si yo le voy al cuadrado cualquier número entre menos 1 y 1, su imagen va a dar aquí, del 0 al 1. Esta sería la respuesta correcta. Después, f a la menos 1 de menos 2 a menos 1. Ajá. No, es f, esta es f, no es la inversa, es f. F de el intervalo cerrado de menos 2 a menos 1. ¿Alguien quiere cambiar su respuesta? No veo la respuesta correcta aquí.
Si alguien me quiere decir algo. Estoy buscando. Ah, no, es que yo me equivoqué, perdón. Si era f a la menos 1. No, si era f a la menos 1. Bueno, entonces esta la tienen todos bien porque yo me equivoqué. Esta no la vamos a contar. Era f a la menos 1 de menos 2 a menos 1. ¿Alguien me puede decir si aquí le pongo f a la menos 1, qué sería en realidad? La imagen inversa del intervalo de menos 2 a menos 1, ¿qué sería? Ningún valor. O sea, ¿qué conjunto? Vacío. Vacío, sí. Bueno, esta me la voy a brincar porque no era la que quería preguntar aquí. La 6, ajá, la imagen inversa, aquí sí lo puse bien, sí. La imagen inversa del conjunto que nada más tiene al 0. Aquí parece que me dan un par ordenado en la primera. Aquí el número 0 y aquí la respuesta correcta sería el 0 porque es un conjunto. La imagen inversa o preimagen es un conjunto. Ahora, a lo mejor aquí quisieron decir el conjunto que tiene al 0, entonces estaría bien. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver la 7. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, la 7. Esta pregunta, la 7 y la 8, ya sí son nuevas, ¿no? Estas de arriba ya hemos estado viendo otros ejemplos, de todas maneras, bueno, para que vaya quedando bien, ¿no? Estuvieron en general bien las respuestas, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver, aquí estamos definiendo, miren, yo les había dicho, si se acuerdan, al principio del curso que todo como que se iba a ir relacionando, como que no es que íbamos a ver un tema y ya nos olvidábamos de él porque después íbamos a ver otro totalmente independiente. Entonces, no vamos a ver conjuntos y después vamos a clasificar todos los anfibios. Bueno, que también a lo mejor los ponemos en conjuntos. Sí, bueno, no sé. Pero la cosa es que aquí ahora fíjense que vamos a relacionar a las funciones con una cierta relación. Entonces, tengo una función f que va de los números reales en el intervalo cerrado en 0 y abierto acá en infinito. Aquí siempre va abierto. Igual que a cada número le asocia su cuadrado, o sea, la regla es f de x igual a x al cuadrado. Nada más que la función no es igual, porque ahora el codominio es diferente, no es igual que el anterior. Y tenemos una relación que les estoy diciendo aquí que es de equivalencia. Eso ya después ustedes lo prueban si quieren, es una relación de equivalencia. Y dos números están relacionados si solo si sus imágenes son iguales. Entonces yo quiero encontrar la clase de equivalencia del menos 1. Es decir, si pongo aquí al menos 1, ya sea en x o en y, ¿con qué otros números reales está relacionado el menos 1? Pues tengo que ver f de menos 1 a qué me da igual. Como la función es elevar al cuadrado, f de menos 1 me da 1. Hay otros números, además del menos 1, que f de ese número me dé 1. ¿Qué dicen? Algunos veo que sí tienen aquí la respuesta. F de menos 1 y f de qué otros números me da 1. ¿Me pueden decir? F de 1. F de 1, 1 por 1 da 1, muy bien. F de 1, menos 1 por menos 1 da 1. ¿Hay algún otro? Creo que no. Pues no, ¿verdad? No hay otro. Entonces estas respuestas aquí, por ejemplo, la clase de menos 1 es el conjunto vacío, pues no. Si es además, acuérdense que si esto está bien hecho y es una relación de equivalencia, el elemento, en este caso menos 1, es un elemento de su clase. A menos de que aquí yo me haya equivocado y no sea de equivalencia, podría ser que esto fuera diferente, que no tuviera el menos 1 aquí. Pero aquí donde dice... Sí, dime. Dice que va de los reales al intervalo de 0 al infinito. Entonces, sí. El menos 1 no estaría, ¿no? No, el menos 1 está en los reales. Sí, aquí tomo los elementos, el 1 y el menos 1, y les asocio su cuadrado.
y su cuadrado es mayor o igual a 0. Entonces el -1 no estaría relacionado con el 1. Digo, con el -1, ¿no? A ver, ¿O por qué? a ver, mira, me voy a pasar aquí al Jamboard para ver si puedo contestar tu pregunta. Me voy a poner aquí la gráfica. Vamos a visualizar lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces vamos a poner aquí la gráfica y la parábola. Digamos que me queda así. Tengo esa duda. A ver. Entonces, gráficamente, ¿qué quiere decir? Que yo estoy relacionando bueno, los elementos, ¿qué elementos están relacionados con el 1? Gráficamente, ¿qué es lo que estoy relacionando? Ya entendí. Ya entendí. Sí, el -1 con el 1, ¿no? Ajá, ¿qué estaría relacionando aquí en la gráfica? ¿En qué me tendría que fijar? Pues en la azul, ¿no? En la parábola. En la parábola, ¿y qué más hago? Aquí tengo la imagen, De las Y's, ¿no? la imagen sería el 1 en la Exacto. Y. ¿Y cómo lo podría dibujar para encontrar todas? ¿Qué tendría que dibujar? ¿Una línea? ¿Cómo? Podría dibujar, para encontrar todos los que estén relacionados aquí, Sí, ¿qué tendría una que línea dibujar? así recta. Una línea recta, ¿así? No, horizontal, sobre el punto. Exacto, sí. Una línea recta horizontal por este puntito de coordenadas -1, 1, ¿de acuerdo? Y donde choque con la parábola, esta gráfica azul, todos esos están relacionados, ¿de acuerdo? Así que aquí tenemos al 1 y son todos los que hay, no hay más. Si ahora yo considero, por ejemplo, el 1/2, ¿quiénes están relacionados con 1/2? 1/2 al cuadrado, ¿qué cosa me da? Cuarto. Un cuarto, entonces aquí, un cuarto. Bueno, la escala no está muy bien, pero un cuarto. Y aquí también en -1 también el cuadrado me va a dar un cuarto. Si trazo esta línea horizontal, bueno, más o menos, son los únicos que hay, ¿no? Como les decía la vez pasada, si tuviéramos las funciones trigonométricas como seno, coseno, que son periódicas, tendríamos muchos más valores, ¿no? Si tengo una gráfica aquí, por ejemplo, y dibujamos la función seno de x, Eso sí lo entiendo. por ejemplo, algo así, pues entonces aquí sí tendría muchísimas, no nada más dos. Todos estos que van pasando por aquí, ¿sí? Su imagen es la misma. Entonces, contestando tu pregunta, este conjunto de aquí es los reales, el dominio. El dominio generalmente lo ponemos en el eje horizontal. Y el codominio de 0 a infinito lo dibujamos en el eje vertical. Acostumbramos poner todos los reales, pero en realidad el codominio nada más es este pedacito de aquí para acá. O sea que el dominio es todos los reales y el codominio es eso verde que puse ahí. Ajá. Esto acostumbramos dibujar todos los reales, pero no quiere decir que estemos usando todos los reales. Ajá. ¿Sí ya quedó claro? Sí. Bueno, vamos a ver. Entonces aquí las respuestas correctas pues son las que tienen ¿qué cosa? Al -1 y al 1. Y por lo tanto, las respuestas acá, ay miren, acá sí quedó como yo hubiera querido. Las respuestas acá, pues, ¿quién sería la respuesta correcta? W y -W, ¿no? Para cualquier número real. Ahora vamos a tener un caso para el 0 en que me quede 0 y -0, que realmente eso sería igual al 0, ¿no? En ese caso nada más tenemos un elemento y en los demás tenemos dos elementos.
Bueno, ¿está bien? Esta partecita de aquí, del 7 y el 8 se las puse porque ahora lo vamos a usar a continuación. Bueno, en un pedazo, sí, no luego, luego, pero es lo que vamos a usar ahorita. Así que, pues, vamos a ver, ahora les voy a compartir necesitaría compartirles otro Jamboard, pero ¿cuál es? Creo que no le puse título a este. Ah, sí, no tiene título. Ah, sí, estamos bien. Bueno, es este mismo, me parece. ¿O no? Ay, no, permítanme tantito, porque ya perdí el que es... Ah, le voy a poner títulos que no tiene título. Es otro sin título. Vamos a ver cuál es. Ah, debe ser este. Sí, ahí está. Bueno, estuvieron viendo ustedes con Néstor. Estuvieron viendo la función composición, la composición, que los que lleven cálculo, pues afortunadamente ya la vieron en cálculo, entonces ya puede ir quedando más claro. Los que no, bueno, pues necesitan ponerse la pila, porque a lo mejor no lo han visto nunca y lo están viendo por primera vez. Algunos tal vez lo vieron en el bachillerato también, ¿no? Lo cual sería, pues bueno, una ganancia, ¿no? Entonces, miren, vamos a continuar con las funciones inyectivas, suprayectivas, o a las suprayectivas de cariño también les vamos a decir sobre, sea más cortito de decir. Y las biyectivas, que bueno, las biyectivas nada más es el nombre de las que tienen la propiedad de ser inyectivas y suprayectivas, ¿no? Entonces, si queda bien, si queda claro lo que es una función inyectiva y lo que es una función suprayectiva, pues ya queda claro lo que es una función biyectiva. Voy a empezar aquí con la biyectiva. Entonces, las funciones biyectivas se pueden ver de alguna manera como la identidad. ¿Y a qué manera me refiero? No es que sean iguales, pero se pueden pensar así un poquito. Porque aquí, bueno, aquí les puse un conjunto finito para poderlo visualizar. Si es biyectiva, quiere decir que a cada elemento del dominio le voy a asociar uno y solo uno del codominio. Al 1, por ejemplo, le estoy asociando A y nada más. Aquí de este lado nada más tengo esa A. Es como decir, las inyectivas es como decir, si vamos a ir a algún lugar, ¿no? de entre cierto número de lugares, cada quien va a ir nada más a un lugar. No va a haber dos personas que lleguen al mismo sitio. Cada quien va a ir a un lugar. Eso quiere decir que es inyectiva. Si además es sobre, pues, o suprayectiva, quiere decir que no me sobraron lugares. Cada quien fue a un lugar, no llegaron dos personas al mismo lugar, y además en todos los lugares hay una persona, ¿verdad? Si no es inyectiva y es suprayectiva, quiere decir que en todos los lugares hay por lo menos una persona. Entonces aquí, las biyectivas es como cambiarle el nombre. Ahora, en lugar de 1 se va a llamar A, en lugar de 2 se va a llamar B, en lugar de 3 se va a llamar C, y en lugar de 4 se va a llamar D, de alguna manera. ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora las inyectivas, bueno, vamos a ver una definición que la vamos a necesitar para las inyectivas. La definición es la siguiente. Tengo dos conjuntos, A y B, pero con la propiedad de que A es un subconjunto de B. Entonces, A es un subconjunto de B. Lo podemos pensar así. Aquí está B, aquí está A. Entonces, la función inclusión, que es lo que estamos definiendo, de A en B, pues es simplemente la función que a cada A le asocia lo mismo, A. Es decir, que I de A puede tener diferentes nombres, pero bueno, I de A va a ser igual a A. Aquí le vamos a poner así. Es lo que estamos diciendo.
Si aquí en el conjunto B hay otros elementos, pues entonces no es la identidad, ¿verdad? Si A es igual a B, pues es exactamente la identidad. En algunos textos le ponen esta colita aquí para indicar que está incluido, ¿no? Que es la inclusión. Se puede poner o no. Pero bueno, esa es la función con la que vamos a ver ahorita. ¿Y para qué queremos esa función? Bueno, porque las funciones inyectivas son, en cierto sentido, como una inclusión. Y este teorema nos dice en qué sentido, a qué nos estamos refiriendo. Entonces, ¿qué dice el teorema? Tengo una función inyectiva de A en B. Entonces, existe una función biyectiva G de A en la imagen, tal que F es la composición I seguida de F o I bolita F. ¿Sí? Donde I es la inclusión que acabamos de definir. Ahora les voy a enseñar un diagrama para ver si queda un poquito más claro todo lo que dice este teorema. Vamos a ver el diagrama. En el diagrama, si todo está bien hecho, pues lo veo y pienso en un diagrama conmutativo. Es decir, que este camino es lo mismo que este, ¿no? Si todo está bien hecho. Entonces, estos son diagramas conmutativos. Entonces, tengo una función que va de A en B, inyectiva. O sea, cada quien lo suyo, son separatistas aquí, cada quien lo suyo. Acá pueden sobrar elementos, pero todos los de A, cada uno va a ir a lo suyo, cada quien va a ir a su lugar. Bueno, entonces, existe una función biyectiva que va de A en la imagen de F. Ahora, la imagen de F es un subconjunto de B. Entonces sí puedo pensar aquí en la inclusión, ¿verdad? Entonces, ¿en qué sentido? Porque yo aquí estoy diciendo que como que las inyectivas son como inclusiones, ¿no? Se pueden ver como inclusiones en cierto sentido. ¿Cuál es ese sentido? Pues el sentido es el siguiente, que esta función biyectiva que estamos poniendo aquí, como que nada más le está cambiando el nombre a las cosas, ¿sí? Es como, vamos a poner un ejemplo mejor para que se vea más claro. Aquí, es como si tengo la función, vamos a poner, esta ya es otra y otra. Digamos que A tiene los elementos 1, 2 y 3 y B tiene, vamos a ponerle aquí más, 2, 3. Bueno, no tendrían que ser, vamos a cambiarle aquí de nombre, no tenían que ser 1, 2, 3. ¿Verdad? Vamos a cambiarle de... No, bueno, sí, tiene que ser igual. Vamos a poner así, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ¿qué quiere decir la inclusión? Que a 1 lo voy a mandar al 1, al 2 lo voy a mandar al 2 y al 3 lo voy a mandar al 3. Y entonces aquí lo estoy incluyendo, ¿no? Entonces, así es como le vamos a hacer, ¿de acuerdo? Para esta inclusión. Aquí en el ejemplo, lo que tengo aquí es la imagen de F y acá B, no es A del ejemplo, aquí le vamos a borrar, para no confundir con esta otra A, ¿no? Porque esa es la que va de A en B la F. Entonces aquí tengo la imagen de F o un conjunto, pues un conjunto C, otro conjunto C, así, ¿no? Y en nuestro ejemplo, pues sería la imagen. Entonces, esa sería la inclusión. La que estoy poniendo aquí abajo. Aquí simplemente estamos incluyendo. Pero acá, en la biyectiva, lo que estamos haciendo es cambiarles de nombre. Aquí nada más les estamos cambiando de nombre. Es biyectiva, cada quien lo suyo, y se cubre todo el codominio. Ajá. Entonces, como esta función es biyectiva, es como cambiar el nombre, y la F es como la inclusión. Eso es lo que quiere decir. En ese sentido, estamos diciendo que las funciones inyectivas son como una inclusión, porque existe esta biyectiva que estamos pensando un poquito como cambiar el nombre. ¿De acuerdo? Bueno, este teorema ahorita no lo vamos a probar porque me interesa el que sigue con las suprayectivas. Es el que más me interesa y que tiene que ver con el ejercicio que les dejé ahorita. Este se prueba más fácilmente que el que vamos a ver ahora. Bueno, los dos están fáciles. Bueno, entonces,
aquí les tengo otro diagrama, que es lo que les estaba diciendo, de cómo aquí cambiar el nombre. Ajá, en lugar de 1A, en lugar de 2B, en lugar de 3C, y luego esto lo incluyo aquí. Bueno, entonces eso sería como podría visualizarse. Ahora, lo que más me interesa es este ejemplo. Y aquí regresamos a las relaciones de equivalencia, a las clases de equivalencia y al conjunto cociente. Entonces, si todavía no están claros esas tres cosas, hay que regresar a ellas, porque ahora ya estamos combinando relación de equivalencia, clase de equivalencia, conjunto cociente, función suprayectiva, función biyectiva. Ya, todo eso es lo que estamos relacionando ahora. Entonces, más o menos como la idea de que las biyectivas son como cambiar nombre, las biyectivas son como la inclusión, las suprayectivas son como una proyección. ¿Y a qué proyección nos estamos refiriendo? A la siguiente. Esta proyección ya la habíamos visto, esta función, que a cada elemento del dominio le asocio su clase de equivalencia. A cada elemento le asocio su clase. Y si tengo una relación de equivalencia, pues entonces sí a cada elemento le puedo asociar su clase, porque el mismo elemento es un elemento de la clase. Lo puedo usar como representante. Entonces, ¿qué quiere decir que las funciones suprayectivas sean como una proyección? Bueno, pues el teorema va a decir, lo que dice es que existe una función biyectiva tal que este diagrama conmuta, es decir, ir de aquí a acá es lo mismo que ir de aquí a acá. Y si hay una función biyectiva aquí, esto lo estamos pensando como nada más cambiarle el nombre a las cosas. Casi es lo mismo, nada más le estoy cambiando el nombre. Entonces, f es como la proyección. Eso es lo que estamos diciendo. Esta función f la puedo pensar como esta proyección. Ahora, esta relación de equivalencia es precisamente la que les puse en el ejercicio. X está relacionado con Y si solo si f de X es igual a f de Y. Si las imágenes son iguales, es lo que vamos a relacionar. Entonces, en el dibujo que teníamos antes, pues estamos relacionando todo lo que corta en la línea vertical, ¿no? Ahí esas son las imágenes que son iguales. ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien o ya? Vamos bien. ¿Vamos bien? Ah, qué bueno. Muy bien. Entonces ahora voy a pasar la diapositiva para ver el teorema que sí vamos a demostrar ahorita. Entonces, el teorema dice lo siguiente. Tenemos que tener una función suprayectiva para empezar. Y una relación de equivalencia. ¿Sí? Bueno, la relación de equivalencia es esta, no cualquiera. Es la que decimos que dos elementos X y Y están relacionados. Sí, solo sí, sus imágenes son iguales. Ahora, aquí tenía que haber puesto de dónde a dónde va la función, ¿verdad? Aquí no le puse. Vamos a ponerle por aquí. F va a ir de A en B. Eso me lo comí aquí. Pero bueno, es la función que va de A en B. Tenemos la relación de equivalencia. Esa ustedes demuestran que sí es de equivalencia, efectivamente. Y entonces, lo que queremos demostrar es que existe una función G que va del conjunto de clases de equivalencia en B y tal que F es igual a G bolita P o G seguida de P. Es decir, primero aplico P y luego aplico G. ¿Está bien? Es lo que les decía acá en el diagrama. Tengo una función sobre o suprayectiva, esta función de A en B. Entonces se afirma que existe esta función biyectiva tal que el diagrama conmuta. Que de aquí a acá es lo mismo que de aquí a acá. Eso es lo que dice. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Definir esta función. Eso es lo que vamos a hacer. Que nos haga esto verdadero. ¿De acuerdo? Bueno, entonces lo vamos a demostrar.
queremos entonces definir, porque quiero demostrar que existe, estamos aquí, quiero demostrar que existe una función G biyectiva. Ay, aquí me comí muchas cosas, no sé qué estaba pensando. Una función G de aquí a acá, biyectiva. Profesora, Dime. bueno, ahorita tenemos examen en la hora que sigue, a las 10. Queríamos ver si nos deja salir 5 minutitos antes. Ay, sí, por favor, me avisas cuando sean los 5 minutos y ahí cortamos. Sí. Muy bien, sale, gracias a ti. Perfecto. A ver si nos da tiempo de hacerla esta. Entonces, quiero definir, si existe, pues la quiero definir, o tiene que existir por alguna otra razón, ¿no? Algún otro teorema, pero aquí la vamos a definir. Entonces, vamos a definir esta función que va del conjunto de clases de equivalencia, o sea, el conjunto cociente, en B. ¿Y cómo la voy a definir? ¿Alguien tiene una idea de cómo podría definir esta función G? Aquí, por ejemplo, sería G de qué cosa, aquí. Tengo que poner, aquí adentro, ¿qué tengo que poner? ¿Cómo son los elementos del dominio? Son conjuntos, ¿no? Ajá, son conjuntos. ¿Cómo se llaman esos conjuntos? Clases de equivalencia. Clases de... Clases de equivalencia. Entonces vamos a ponerle así. G de esta clase de equivalencia. ¿A qué va a ser igual por definición? ¿Qué sería bueno poner? Podríamos Sí. poner f de x. Excelente, muy bien, ya me iba a regresar al diagrama. Muy bien, f de x. Ahora, aquí podemos poner algo y luego ver si funciona, ¿no? Entonces, cuando me dices, ¿podemos poner eso? Sí, lo ponemos y vamos a ver si funciona. Entonces, podemos poner f de x. Muy bien. Y ahora necesito demostrar varias cosas, que la función es biyectiva y que la composición, esta composición que queremos aquí, pues es la que nos va a hacer, ¿no? F va a ser esta composición. Entonces, si aquí, aquí a cada clase, digamos, vamos a ponerle así, a cada clase la estamos mandando a f de x, pues aquí esta proyección precisamente a x me lo manda aquí, ¿no? Y entonces x sí va a ser, este diagrama sí va a ser conmutativo, ¿no? Porque de aquí hasta acá, x lo vamos a mandar a f de x. Entonces está bien, perfecto. La composición parece que ya va a funcionar y nos faltaría demostrar entonces que G es biyectiva. Vámonos para acá. Ahora, para demostrar que es biyectiva, vamos a demostrar que es inyectiva y que es sobre. Y vamos a empezar porque es inyectiva. Entonces aquí tenemos que ir a ver la definición de inyectividad, la que tenían, lo que estaban viendo ayer. Entonces, para demostrar que es inyectiva, yo tendría que suponer que G de una clase es igual a G de otra clase, ¿no? Y demostrar que las clases son iguales. O sea, lo que tenemos que demostrar es que G de un elemento, si G de un elemento aquí es igual a G de otro elemento, entonces los elementos son iguales. En este caso, nuestros elementos son clases, ¿no? Eso es lo que tenemos que demostrar para que sea inyectiva. Entonces, vamos a hacerlo directo. Supongamos que G de la clase de X es igual a G de la clase de Y. Seguimos queriendo demostrar que las clases son iguales. Esa es nuestra meta. No hay que perder de vista la meta. Eso es lo que nos guía, ¿se acuerdan? Ahora,
por definición de G, ¿qué sucede? ¿Qué cosa es G? Acá tenemos la definición, ¿no? G de una clase es F de ese representante de la clase, ¿no? Me parece que ahí son representantes. Entonces, por definición de G, tenemos que F de X es igual a G de X. Es decir, G de esta clase, G de la clase de X es precisamente F de X por definición. Y G de la clase de Y es G de Y. Ahora, ay, perdón, aquí sería, estoy toda mal. Ah, chicos, ¿dónde andan? Bueno, no todas, nada más con la F. F de X es igual a F de Y. ¿Sí? Bueno. Ahora, aquí podría parecer que si cambio de representante aquí, ¿no? Digamos que aquí la clase de X es igual a la clase de W, parecería que algo no está bien definido. Pero nuestra relación está reuniendo a todos los que tienen la misma imagen. Entonces sí está bien definido. Aquí es donde me tengo que fijar que algo esté bien definido. Ajá. Bueno, pero por como definimos la relación, entonces no hay problema, todo está bien. Ahora, por definición, de la relación, ¿qué puedo concluir? ¿Dónde están X y Y? ¿Quién me puede decir? Pues sus clases son iguales, ¿no? Porque X está relacionado con Y, precisamente si F de X es igual a F de Y. Entonces, las clases son iguales. Y eso es lo que queríamos demostrar. Por lo tanto, podemos concluir que G es inyectiva. Ahí ya tenemos una palomita, nos faltaría ver qué es sobre, pero le vamos a dejar ahí porque tienen examen, ¿no? Para no quedarnos a la mitad. Entonces, su tarea para el lunes es revisar esta demostración, ver si está bien, revisar desde qué dice el teorema, cómo se definió la G, Sí, la voy a hacer. ajá, y ver si esta demostración está bien, y demostrar que G es suprayectiva. Esa es su tarea para, sería para el lunes, no, el lunes no, el 15, dice, para el 17, para el miércoles 17. Y ya lo vemos aquí. Entonces, aquí le vamos a dejar y por favor revisen todo esto, que sí ya es nuevo y además está relacionando un montón de cosas, ¿no? Estamos juntando, voy a ponerlo. Estamos juntando aquí ya, estamos juntando ya muchas cosas y entonces, pues hay que ver si tenemos cada cosa clara y para que nos quede esto claro. Si ya nos queda clara la definición de cada cosa, en realidad no es complicada la demostración, pero si tenemos dudas en quién es el cociente o esta relación, si es de equivalencia o cómo se define la composición o la proyección, etcétera, pues entonces sí no va a quedar claro, hay que revisarlo. Entonces les pido que revisen los conceptos que se están usando para este teorema, nada más para este teorema, y la demostración que hicimos y la completen la demostración del teorema. ¿Dudas? Ya son las 9:55. Entonces, ¿de qué es su examen? De geometría. De geometría. Bueno, pues que les vaya súper bien. Y nos vemos, recuerden que el lunes es festivo, nos vemos el miércoles. El martes se verán con Néstor. ¿Sí va a subir la grabación, verdad, profesora? Sí, sí la voy a subir. En la tarde la subo. Si no me recuerdan ahí en el Telegram, en la tarde la subo porque ahorita tengo otras cosas.
Muchas gracias, profesora. Que tenga buen Gracias. día. Vale, que estén muy bien Gracias. todos. Nos vemos.